Hola, buenas tardes. Sí, acá tenemos todavía algunas sillitas. ¿Listo, don Guillermo? Bueno, entonces buenas tardes, muy buenas tardes. Ofrecemos excusas, nos demoramos un poquitico hoy más en comenzar porque pues como tenemos el registro del control en el ingreso, pero bueno, eso nos dio tiempo para poder acomodarnos. Les damos la bienvenida. Este es un espacio que organiza la Casa Museo Guillermo León Valencia, con apoyo del Ministerio de Cultura y el Programa de Fortalecimiento de Museos, y también con el apoyo de la Fundación Coronador Tunduaga. La idea de este espacio, que curiosamente ya lleva un poco más de 2 años, exactamente 2 años, empezamos en mayo del 2020, a propósito pues de las necesidades de esparcimiento y de entretenimiento que se nos hacían tan latentes en la época del aislamiento, del primer aislamiento fuerte que hubo cuando comenzó la pandemia. Y con el apoyo pues del museo logramos gestionar ese espacio. Lo habíamos venido haciendo durante estos casi 2 años, las actividades virtuales, pero por fortuna digamos que esta situación de salud pública mejoró, y estamos relativamente tranquilos para hacer algunas actividades presenciales. El mes pasado estuvimos también acá con un eufonista que nos compartió pues algo de su música, de su instrumento, y en esta ocasión tenemos este instrumento que yo creo que todos hemos escuchado en uno u otro escenario, pero a veces, como nos pasa con muchas otras cosas, conocemos muy tangencialmente y no a fondo de qué se trata esta sonoridad, de qué se trata este instrumento. Entonces, pues este es el espacio para generar esas preguntas, para obtener esas respuestas y para acercarnos a la música y a este estilo. La idea con este espacio de sensibilización musical es justamente eso, ¿no? Acercarnos, crear públicos, conocer de ciertos estilos, de ciertos instrumentos que no están siempre o no necesariamente están ligados a un pensum de un programa universitario o no tienen una difusión masiva. Sabemos que la música y la industria de la música, como la industria del cine, de la moda, todo está directamente ligado al posicionamiento, a la publicidad, a la marca. Entonces, cuando a veces tenemos, digamos, joyas artísticas, joyas culturales, patrimoniales, como es el caso de este instrumento, vemos que el público en general, la gran masa, no conoce mucho en detalle porque no tenemos esa masificación, y entonces desde aquí estamos creando esos espacios para decirle a la gente: mire, esto es lo que pasa con este instrumento, esto es lo que pasa con sus intérpretes, con su música, y desde aquí también vamos creando, pues aportando ese granito de arena para crear un movimiento cultural en nuestra ciudad, ahora que estamos pues afortunadamente con la reactivación cultural y económica. Entonces pues qué buena oportunidad para esto. Entonces, bueno, no quiero gastar más tiempo valioso de nuestra charla, de nuestro conversatorio. La mecánica de este espacio es que vamos a hablar un poco del instrumento. Yo haré algunas preguntas a nuestro artista invitado, pero también tenemos que tener un espacio, y queremos que sea así, un espacio para preguntas, para intervenciones, porque los conciertos y los eventos, digamos, musicales, queremos que se empiecen a deconstruir y que ya no sea una cosa de que acá está el artista y allá está el público y acá es el que habla y el que toca y el de allá se calla. No, queremos que sea una cuestión interactiva, que nos pregunten, que nos digan: mire, ¿qué pasa? Yo tengo curiosidad, yo nunca lo había visto, yo quiero ver cómo es este instrumento, cómo hace, cómo toca, Todas las inquietudes y preguntas las podemos hacer. Yo sé que nuestro invitado de hoy va a estar súper contento de poder resolver todas esas inquietudes, y bueno, nos alegra muchísimo además tener un público tan concurrido. El espacio da justo ideal para la cantidad de personas que tenemos, y qué chévere pues que estemos siempre tan pendientes. Sé que muchas personas estaban pendientes de la actividad. Entonces, no quiero quitar más tiempo. Felipe va a comenzar con algo de música y después nos presentamos. Entonces, es todo tuyo, el escenario y el público. ¿Qué estás escuchando? Quiero ser tu sombra.
calentar, ¿no? Que Uy, está haciendo sí. como frío hoy. Con el clásico, el típico clima patojo que a veces como que no sabemos si va a ser al fin verano o no. Pero bueno, es necesario tener como los espacios ventilados. Entonces ahora sí, oficialmente la bienvenida. Bueno, Felipe Hoyos, que es nuestro super invitado de hoy, que ya nos va a hablar un poco de él. Quien les habla, Andrés Otero. Yo soy profesor de música, soy profesor de piano, egresado y docente de la Universidad del Cauca. Y bueno, es un gusto para mí poder compartir este espacio con Felipe. Una persona, pues como ya se dieron cuenta, súper talentosa, que ha trabajado mucho tiempo en esta línea que es el charango, o sea, su instrumento, su fuerte, y la música que se hace con este instrumento. Entonces, pues bueno, bienvenido y cuéntanos sobre ti, Felipe. No, pues primero que todo, buenas tardes a todos. Agradecerles a cada uno de ustedes por acudir a la invitación. De verdad que es muy motivante ver a tantas caras conocidas como no conocidas. Y yo sé que por algún motivo es de conocer pues este instrumento. Entonces, pues bueno, mi nombre es Felipe Hoyos, soy estudiante de licenciatura en música, octavo semestre de la Universidad del Cauca. Y pues también agradecerle a usted, maestro, por la invitación, a la Fundación Coronado y aquí también a la Casa Museo Guillermo Valencia. Entonces, muy agradecido, y bueno, pues espero que la charla que vamos a tener hoy les agrade bastante, aprendamos todos juntos y bueno, les quede una bonita experiencia. Muchas gracias. Bueno, Felipe, no, entonces quisiera empezar preguntándote un poco sobre tu recorrido con la música, con tus antecedentes. Bueno, nos mencionas, eres estudiante del programa de licenciatura en música en la universidad. Digamos que estás enfocado también con la parte docente, con la formación musical. Pero cuéntanos un poco cómo fue tu proceso con la música, cuándo empezaste, a qué edad comenzaste. Y lo digo porque estamos ahorita en un espacio de creación de públicos, y muchas veces como público, al ver tener esta visión desde fuera, uno dice, ¿cómo será que comenzó? ¿Será que yo tengo que tener ciertas condiciones? ¿Será que tengo que comenzar desde chiquito? ¿O definitivamente la mano de un niño es muy chiquitita y tiene que esperar? ¿Cómo fue ese proceso contigo? Tú ahorita tienes 23 años, creo que me mencionaste. ¿Hace cuánto estás con el instrumento? ¿Cuál es la edad recomendada? Que tú digas, no, mire, tiene que esperar, empezar con un instrumento, o de una entra con el charango. ¿Cómo fue ese proceso contigo? ¿Cómo descubriste? ¿Cómo fue tu acercamiento al mundo de este instrumento? Bueno, creo que es muy importante para entender cómo descubrí este instrumento, pues mis inicios musicales. Sí, correcto. Cuando estaba en quinto de primaria, profesor William Córdoba, lo saludo donde quiera donde esté. Este profesor nos enseñó flauta traversa, la flauta chirimera. Es así como en esta época descubrí mi amor por la música, y pues como vientista. Ya posteriormente en secundaria el profesor Arnú Baladrada nos enseñó un instrumento muy particular que se llama la zampoña. Entonces, claro, fue un instrumento que me llamó mucho la atención, como al igual la quena. En esa búsqueda de tener más conocimiento e indagar más sobre lo que puede ofrecer esos instrumentos de viento, pues fue que llegué a conocer la música andina latinoamericana. Entonces, dado el caso que escuchando muchas agrupaciones como Carcas, Yapu, bueno, infinidad, en esas canciones había un sonido que me atrapó bastante, un sonido que era muy tosco al escucharlo, como a la vez era muy dulce, y verlo me llamó mucho más la atención. Es un instrumento que es muy pequeñito. Entonces yo, pues en mi pensamiento, bueno, ¿cómo un instrumento tan pequeño puede ofrecer tanto? ¿Cómo puede aportar demasiado? Entonces, así como lo conocí, en el colegio había un charango y me lo prestaron, lo pedí prestado para poder, no sé, al menos tocarlo, sentirlo, cómo se siente, cargarlo. Y pues bueno, pues uno siempre con el afán de uno querer aprender, uno siempre acude a plataformas digitales, y yo creo que más de un colega músico lo hemos hecho, pues YouTube. Entonces, ese afán de querer aprender, pues uno acude a estas plataformas, y bueno, pues ya empecé a sacar mis primeros acordes, a sacar mis primeras melodías.
ya la gente conoce ya melodías que hacen parte de la historia de este instrumento. Y en el 2015 fue que empecé como a estudiarlo pues empíricamente de la mejor manera que yo pueda dar. Ok, o sea, tú podrías decir que tu formación en este instrumento en particular es autodidacta. Autodidacta. Viendo, aprendiendo, buscando, Sí. haciendo este... Es que es curioso como lo mencionas porque obviamente ya se empieza a sentir la brecha de los años, ¿no? De la edad. Porque, claro, yo cuando era joven, cuando yo estaba más joven, no existían todavía las plataformas digitales, entonces uno como que no tenía acceso, pues yo empecé a usar WhatsApp como en el 2012, una cosa así, o sea, ya muy reciente. Entonces es una ventaja enorme, ¿no? Estos medios digitales y ahora después de la época post pandemia que sabemos que todo esto va a seguir siendo digital, pues qué bueno que tenemos un ejemplo latente, ¿no? De que estos medios digitales son una buena manera de acercamiento a los instrumentos. Y que bueno, que tienes algo muy importante que es la formación autodidacta y también es importante que lo menciones. ¿Por qué? Porque esto nos da una señal muy clara de todas las necesidades que tenemos como academia y de todas las necesidades que tenemos como sociedad a la hora de fortalecer los procesos educativos, ¿sí? Es decir, qué bueno que tú hayas podido llegar a este punto de decir yo quiero interpretar, yo voy a interpretar y estás ya tocando y tienes un recorrido por el instrumento, pero también qué bueno que haya una formación y unas escuelas que empiecen a crear esto, no es decir, no, mira, acérquese, yo le voy a enseñar y que podamos llevar unos procesos, porque pues es además de que todo el proceso de la sonoridad, del instrumento, de la música que se hace con este instrumento es muy bonita, pero también tiene un valor patrimonial enorme. Y con esto voy a la segunda pregunta, que quisiera que tú nos comentaras. Ahorita estábamos hablando un poco del por qué, la forma del instrumento, de por qué está diseñado de esta manera y no de otra. Sabemos que en nuestro caso, como antigua colonia española, tenemos pues heredado un montón de cosas que se dieron en esta época. Entonces vemos que, por ejemplo, los instrumentos de las cuerdas típicas colombianas heredan mucho de esos elementos, ¿no? Que del laúd, que de la vihuela, la misma guitarra pues que fue traída por la colonia. Entonces, como nosotros hemos ido haciendo desde esta hibridación de esas dos culturas, hemos ido creando cosas, han ido surgiendo nuevos instrumentos, pues instrumentos que llegaron para quedarse, y también como desde los Andes, ¿sí? Colombianos y desde los Andes en general, se empieza a generar estas propuestas y estos instrumentos y esta, digamos, forma de hacer música que ya hace parte del imaginario colectivo, del imaginario sonoro. ¿Cómo es el proceso de creación, de invención, no sé, de nacimiento del instrumento? ¿Por qué tiene esa forma? Ahorita incluso nos puedes mostrar un poco porque tiene una forma. Entonces uno dice, no, pues se parece que a un ukelele, que se parece que a un cuatro llanero, que se parece a no sé qué. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué tiene esta? ¿Cuál es la forma de construcción? Y lo pregunto también porque es curioso. Yo, por ejemplo, estoy pues vinculado más o menos al mundo de la música de una u otra manera, pero incluso desde esa vinculación uno tiene mucha ignorancia en esto, ¿no? Yo realmente no tengo idea de cómo se fabrica, cómo lo han hecho, cómo se llegó hasta este instrumento. Entonces dicen, no, es que esto evolucionó porque empezó como una guitarra y después lo redujeron de tamaño, o no, es que mire que las cuerdas tienen otra necesidad y entonces por eso se hace de ese tamaño, porque si no se nos revientan. ¿Cómo fue este instrumento? ¿Cómo nació? ¿Cómo llegó a ser lo que es hoy en día, lo que conocemos hoy en día? Bueno, el mismo origen del nombre, ¿no? Charango. Sí. Afirmar la creación de quién y dónde, pues es bastante incierto, y eso pasa en muchos instrumentos. Lo que sí se puede afirmar, y por investigación científica de muchos musicólogos y antropólogos, es que el charango es un instrumento que pertenece a la región altiplana de Perú, Bolivia, como países donde este instrumento es muy popular. Se dice que en la villa de Potosí, Bolivia, una región en la época donde culturalmente era muy poderosa, por decirlo así, o sea, como había minería, pues entonces siempre había mucha concentración. Por lo tanto, en este sitio había mucho acceso de comida, vestuario y por ende de música europea. Es así como los indígenas miraron un instrumento que se llama la vihuela española. La vihuela es un instrumento que también tiene un orden de 5 cuerdas de a par, y los indígenas pues al querer asemejarlo pues lo hicieron, queriéndolo pues
copiar. Ujú. Y es así como se puede dar como el nacimiento del charango. Hay otra parte donde también se dice que el charango tuvo una gran evolución, una gran creación, que es en Perú, en la parte de lo que es Puno y Ayacucho. También mucho auge con la vihuela. Y también esa carrera del indígena de querer sacar pues el instrumento, copiarlo hasta la afinación por quintos. Ya, ok. Entonces, se podría decir por ahí que esa es como la evolución y creación del instrumento. También cabe resaltar que el investigador boliviano músico, Ariel Villazón, también dice, afirmar cuál es la creación de este instrumento. Es un músico charanguista, es el charanguista de la agrupación Proyección, y él dice que puede tener la respuesta a la creación de este instrumento. Él nos comenta que en sus andanzas musicales, en sus giras, tuvo la oportunidad de ir a Islas Canarias. Y como fue en época de carnaval en ese país, en esas islas, le llamó la atención en las comparsas un instrumento muy parecido al charango. Le llamó bastante la atención, tanto así que lo pudo tener en sus manos y se dio cuenta la gran similitud de la afinación del charango que conocemos hoy en día. Este charango está afinado en las cuerdas en mi, la, mi, do y sol. Y este instrumento de Islas Canarias solo tenía una diferencia en la afinación, que era esta primera cuerda. El charango está en mi y el instrumento está en re. O sea que si yo cojo ese instrumento y lo subo una nota a mi, pues prácticamente tendríamos El mismo un instrumento. charango. Obviamente a diferencia de pronto que no tenía el orden de cuerdas de a par, sino de a una, pero la Ok. afinación y lo pequeño. Ujú. Obviamente pues ya al pasar los tiempos pues muchos músicos al querer investigar más y al querer como a sus necesidades pues han aportado bastante al instrumento, que es lo que hoy en día conocemos. Ok. ¿Por qué la forma? ¿Por qué la forma? A ver, me voy a parar. Sí, para que. Que es lo que lo hace muy llamativo, Sí. ¿no? Si se dan cuenta, la parte de atrás del instrumento, la caja de resonancia, es redonda. Entonces, es como un diseño muy popular, porque si vemos los charangos por ejemplo, de Perú, tienen una forma que es como un ukelele, es como una guitarrita pequeña. Pero esta forma como tal, que es un diseño muy boliviano, muy de allá, tiene un porqué. Y todo tiene que ver con un animalito. Los indígenas al querer hacer este instrumento, cazan el armadillo y usan el caparazón como caja de resonancia. O sea, es algo muy loco ver un animalito aquí incrustado y le ponen pues todo lo que es el cuello, el clavijero. Pero este no está de un armadillo. No, está... obviamente pues ya al pasar los tiempos pues por todo pues es un animalito Sí. que pues peligro de extinción, pues no, ya no los vuelven a hacer. O sea, ver un charango que tenga con caparazón de armadillo es ahorita comercialmente ya no se ve. Correcto. eso- Obviamente ya la gente que colecciona el instrumento pues se puede ver un instrumento así. Por la cuestión de cuidar el animalito pues ya los luthieres pues ya hacen con maderas. Y entonces en esa búsqueda del mejor sonido pues ya miran maderas como jacarandá, granadillo, infinidad de maderas para la búsqueda de un mejor sonido. Correcto, o sea, ya, digamos, sí, claro, es que a veces uno lo entiende y es curioso pensarlo, ¿no? Porque uno lo piensa en términos occidentales de nuestro siglo y dice, no, ¿cómo van a matar un animalito y van a hacerle esto? Pero claro, si ya uno lo entiende desde una perspectiva no occidentalizada, sino propia de las costumbres de los pueblos, es fácil entender por qué existían estas prácticas, pues que no era una cuestión de maldad y de maltrato animal, sino que surgía como propio de sus costumbres y bueno, ya incluso también pasaba, porque lo tengo presente porque sé que antes, por ejemplo, hasta hace un siglo las teclas de los pianos, como el que tenemos allí, las elaboraban con marfil.
con marfil de los dientes de las morsas o con estos cuernos de los rinocerontes y de los, ¿cómo se llama?, de los elefantes. Entonces ya sabemos que esto es una práctica que está prohibida según nuestros tiempos, pero digamos que no se puede negar porque hace parte de la historia de lo que fue esta creación. Ahora en el caso del instrumento del charango, muy interesante porque se ve que es una creación colectiva, ¿no? Una cuestión de evolución, de hibridación. Tenemos la cultura española y el poder, pues, de la colonización, pero también tenemos esa fuerza de resistencia desde lo indígena, desde lo autóctono, o sea, indígena entendido como lo local, y que bueno, vamos viendo a ver cómo es que vamos a imitar y queremos tener ese mismo instrumento y cómo es que lo hacen, y nos pasa también mucho acá en Colombia, ¿no? Con el caso de los violines patianos y toda esta cosa de que ellos dijeron, no, pues ellos tienen sus violines y nosotros queremos también tener los nuestros y tocarlos después de que ya terminemos la jornada de trabajo. Entonces es muy interesante cómo ese proceso de ese collage se da y se vio a lo largo de toda América, ¿no? Como que bueno, nosotros tenemos también nuestra propia versión del instrumento. ¿Por qué se llama charango? ¿Qué significa la palabra particularmente charango? Además también ahorita se dice charanguista, charanguero. No lo tenía todavía muy claro. Bueno, también es algo muy incierto como afirmar se pierde como en la memoria, ¿no? Sí, Dice, porque pues, es un instrumento que pues académicamente no es muy fuerte, por lo tanto sus registros es también pues algo muy poco incierto, sí. Incierto. Se dice que viene de un término de charanga, es un término como de fiestero, pero hay uno que me llama mucho más la atención. Por lo general siempre los instrumentos en la cuestión de la región andina vienen o salen los nombres del idioma quichua o aymara, pero en el caso del charango no. Hay una conclusión que el nombre charango viene más por una onomatopeya. Me explico. Si en la guitarra se rasguea, el charango se chirrea. Chirrear. Este es el sonido característico del charango y eso le llamaban chirrear, y al pasar el tiempo pues se llega a la evolución de llamarlo charango. Okay. Entonces es más como una onomatopeya, pero como le digo, es muy incierto afirmarlo. Digamos que es una de las teorías del ese nombre, de la relación entre el sonido que produce y la manera de llamarlo, que claro, me imagino que tuvieron que empezar a encontrar alguna manera de nominalizar esto, ¿no? ¿Qué es? Entonces como que chirrea, pero entonces charango y meterlo por ese lado, pero bueno, sí, es que es bastante incierto, y ahora tú mencionas algo muy importante, pero voy a dejar esa pregunta para ahorita porque quiero que, no sé si las personas que están afuera tal vez puedan ubicarse acá, si quieren entrar, todavía tenemos, bueno, no tenemos muchos puestos, pero creo que hay espacio todavía. Quiero algo de música y después te hago una pregunta particular con esto del origen del nombre. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar a afinar un poco el instrumento. Os voy a explicar por qué estar pendiente con la afinación, ya que el clima influye mucho en la afinación del instrumento por las maderas. Entonces, todos mis compañeros, colegas músicos tenemos muy en cuenta esto, y eso también hay que tener en cuenta la calidad de las maderas. Si las maderas del instrumento es de muy buena calidad, obviamente con la cuestión de los clavijeros no se va a sufrir mucho por eso. Así que antes de una intervención siempre voy a estar afinando, pero no, si no es falla técnica, es normal, es natural el instrumento. No, y además que ahorita que me acuerdo, sí, es que esto es cuestión de física, o sea, el calor dilata los cuerpos, entonces eso estira, no sé qué, expande, depende de muchísimos factores, y no solo pasa con el charango, o sea, con todos los instrumentos, casi que con todos los instrumentos, el único que se mantiene más estable por su elaboración es el piano, que tiene unos clavijeros muy duros y que tienen muchas capas superpuestas, pero el resto siempre vamos a encontrar, lo menciono porque sé que aquí hay muchos músicos, pero también hay público no músico, y entonces es como que es una práctica propia de ese protocolo antes de tocar, afinar, porque siempre se nos va a mover un poquitico. Bueno, listo. Chuguaya.
recordando cuando mencionabas lo de digamos, uno de los posibles puntos de surgimiento del instrumento, y recordaba que eso lo habla Eduardo Galeano en el libro Las venas abiertas de América Latina, de todo ese proceso de explosión cultural que es una o tal vez la única consecuencia positiva del proceso de minería y extracción que hubo fuertemente en la época de la colonia y que se siguió manteniendo durante mucho tiempo, porque incluso en el libro lo plantea pues hasta principios del siglo pasado, que ese proceso de explotación masiva era pues brutal, ¿no? Entonces había comercio, había llegada, entonces eran ciudades que estaban ciudades o pueblos, regiones que estaban en medio de la nada, pero estaban súper prósperos porque llegaba muchísimo dinero de todo lo que salía, de todo lo que entraba. Y claro, tratar de desconocer ese pasado, consecuencia del colonialismo, pues no tiene sentido en tratar de ocultar que eso pasó. Sabemos que pasó, que no fue bueno, que hubo cosas que no estuvieron bien y que nunca lo van a estar. Pero también hay que reconocer que producto natural de esto tenemos hoy, por ejemplo, entre muchas otras cosas, este instrumento que sabemos que es muy característico y que desafortunadamente no conocemos tanto como deberíamos para hacer algo. Entonces, con esto no quiero hacer un desconocimiento de la importancia, porque yo creo que la música es algo global, es algo universal. Entonces la música es una sola y tiene lenguajes distintos y también tenemos gustos distintos, pero la música es una sola. Sin embargo, no conocemos de todas las músicas y menos de las que están cerca de nosotros. Alguna vez en una conferencia un profesor nos decía, a veces conocemos muy bien y sabemos muy bien de algunos idiomas, sabemos muy bien de manejar apps, de editar videos y estas cosas, pero le dicen cómo se dice buenos días en guambiano, o cómo se dice hasta luego en paés, o cómo se dice te quiero mucho en algún idioma, cualquier otro idioma de los propios de nuestras culturas, y los desconocemos, ¿sí? Entonces ese es un llamado, no para decir es que entonces nos tenemos que inclinar para el otro lado y entonces lo que viene de afuera no tiene ninguna importancia. No, es un llamado a mantener ese equilibrio, porque a veces descuidamos lo uno por lo otro. Entonces, en ese sentido te quiero hacer la pregunta, ¿cómo está el conocimiento de este instrumento particular en el mundo académico? Sabemos que hoy en día la cantidad de conocimiento que se produce a diario es brutal. ¿Qué tanto hay de eso? Es decir, ¿qué tanto hay en investigación? ¿Qué investigadores están ejerciendo una labor de decir, mire, yo conozco este instrumento, se está elaborando así, la historia es tal, qué teorías se han generado, o definitivamente hay aún muy poco interés? ¿Por qué? ¿Por qué lo pregunto? Porque yo creo que el conocimiento, o sea, la ciencia y el conocimiento es algo de construcción colaborativa y que se construye muy de a pocos. Entonces no es como que hay una explosión de conocimiento y un día no se sabía nada y al otro día ya se sabe todo. No, es de pequeñitos granos de arena que se van aumentando este acervo cultural y este acervo académico. Pero no sé cómo estamos en este momento con esto, porque es decir, tú puedes empezar a crear una corriente, decir, mire, yo estoy investigando, voy a publicar tal cosa, voy a hacer un CD, todo esto. ¿Cómo es el estado actual de lo que tú te has encontrado hasta este momento? Bueno, claro, es un instrumento que es nuevo, por decirlo así, a comparación de otros instrumentos. Y en sus inicios su aprendizaje era por tradición oral. Pero sin embargo, al pasar el tiempo, hubieron muchos músicos que aportaron bastante al instrumento. Como intérpretes, ¿quieres como decir? intérpretes, ajá, como intérpretes, compositores, bueno. Aportando técnicas de interpretación y obviamente la teoría. Este instrumento pues es muy completo para mí, tiene muchas capacidades. Y claro, de pronto porque no estamos como en un país o en una región donde el instrumento es muy fuerte, pero si nos vamos más hacia el sur, ya podemos encontrar algo mucho más establecido, más concreto, con la cuestión de interpretación del instrumento. Hay métodos, hay obras que tienen mucho grado de dificultad y que en su estudio pues también es muy agradable escuchar. Por ejemplo, es muy importante, por ejemplo, el cómo tocarlo. Pues no sé, me gustaría explicar un poco. Sí, por favor. No se nos vaya a enredar. Bueno, el charango, pues como lo ven, es un instrumento muy pequeñito.
es bastante pequeñito. Una pregunta técnica antes de que sigamos, porque esto es importante. ¿Siempre son de ese tamaño o hay de diferentes dimensiones? Porque, por ejemplo, en los saxofones uno ve distintas dimensiones, entonces no sé si sea siempre así. Sí, hay de diferentes tamaños y afinaciones, pero esta es como la estándar, la universal. Okay. Bueno, voy a tratar de explicar un poco pues, como la parte técnica del instrumento. Les estaba mencionando que es un instrumento muy pequeño y como es tan pequeño pues es como muy íntimo y es también muy agradable tocarlo porque pues, es muy pequeño, es bastante agradable. Bueno, como acariciar a un animal chiquitico. Un armadillo. Al pasar los tiempos muchos músicos han aportado y llegan a la conclusión que el charango es un instrumento que debe aplicar una buena técnica para una buena interpretación. Y se llega a la conclusión que este instrumento comparte mucho con la técnica de la guitarra. Entonces, en los instrumentos musicales, y si estamos hablando de los cordófonos, bueno, para todos los instrumentos, hay una ley muy importante que se llama la ley del mínimo esfuerzo. Entonces, a nosotros aplicar una buena técnica, vamos a tener una mejor ejecución y estar lo más relajado posible. Bueno, para mí es muy importante, si vamos a tocar parados, que el charango tenga correa, y ya les voy a decir por qué. Bueno, los brazos tienen que estar totalmente relajados. Si hay charanguistas, bueno, intérpretes que cogen un charango así y lo tratan de abrazar y lo sostienen con los dedos de acá, obviamente grandes intérpretes muy chéveres, pero yo digo que se puede mejorar mucho más. Si nosotros tenemos correa y lo ponemos en una posición donde los hombros estén relajados, igual los brazos, podemos llegar a una mejor interpretación. Entonces, si estamos hablando de la mano derecha debe estar totalmente relajada y tanto la muñeca como el antebrazo tienen que estar derecho. ¿Sí? Entonces ustedes se pueden dar cuenta que cuando yo toco tengo esta posición derecha y los dedos también muy importante, comparten mucho con la guitarra. Las uñas. Siempre el dedo pulgar sobresaliendo sobre los otros dedos para que no se interrumpan entre ellos. Y la otra, digamos, cuestión que nos ayuda a la correa es que como no tenemos necesidad de sostenerlo con nuestro cuerpo, sino que la correa hace su trabajo, pues aprovechamos estos 4 dedos. Entonces nosotros tocamos a mano alzada. Y ya podemos hacer una mejor ejecución, buenos arpegios. Y un arpegio muy característico de este instrumento. El charango, a diferencia de otros instrumentos, no viene de orden del más agudo ni orden más hasta el más grueso. Viene organizado de manera como trenzado. Aquí está la más aguda, aquí viene la siguiente, aquí es como una trenza. Por eso ese arpegio tan característico. Ahora vamos con la mano izquierda. La mano izquierda también es muy importante tener una muy buena técnica y también comparte igual con la guitarra. En la guitarra clásica se dice la técnica que tanto el antebrazo como la muñeca debe estar muy derecho y los dedos también derecho aquí hacia el diapasón, con apoyo con el dedo pulgar que tenemos atrás. Entonces, esto nos ayuda a desplazarnos muy bien y pues sentirnos cómodos, que es como lo más importante. Podemos estar horas y no podemos tener tensiones en el hombro, en el brazo, de pronto quiebres innecesarios, sino que la posición sea lo más cómodo. Entonces ya hay métodos de grandes músicos que han hecho y con estudios, la parte de la armonía, bueno, infinidad de cosas. Ya se está estableciendo que el charango es un instrumento que puede dar mucho, que se puede incorporar a la academia. Es más, en el mundo hay 2 universidades donde te dan un cartón como charanguista profesional universitario. Titularse como tal en el instrumento, sí. Una está en Argentina y
aquí en Colombia. Ah, ese dato no lo tenía así. En la universidad esa de aquí en Colombia, la maestra Tatiana Naranjo, una gran charanguista, me envió mucho, da la cátedra del instrumento. Y entonces, al graduarse, pues se titula como músico charanguista. O sea, como instrumentista en este instrumento en particular. Licenciado en énfasis, pero se pasan materias con este instrumento. Y pues es muy chévere porque aquí en Colombia lo tenemos. Claro, no, pues imagínate. O sea, Lo tenemos el estudio de poder ir a prepararse. Entonces, es un instrumento muy completo. Yo estoy en el proceso de aún aprendiendo de él y yo sé que al lograr entenderlo podemos lograr muchísimas cosas. Muchísimas cosas, no sé. Muy buenos arpegios. También funciona muy bien para hacer introducciones. No sé, escalas. Y todo con la técnica, ¿no? Por ejemplo, les había mencionado anteriormente que con este instrumento empecé muy empírico, pero cuando ingresé a la universidad, en la cátedra de guitarra, pues me llamó mucho la atención lo excelente que es la técnica. Entonces, lo que yo aprendí en guitarra ya lo apliqué aquí al instrumento. Entonces me ayudó bastante a entenderlo y obviamente mirar otros intérpretes que también dicen lo mismo y se logra una mejor interpretación. Y mira, es muy importante lo que dices, ¿no? Esa transferencia de aplicar lo que recibimos para sacarle provecho en otro ámbito que uno dice, bueno, no tal vez para qué me va a servir, no, pues resulta que te sirvió muchísimo para eso, que te ayuda y a estar más cómodo, porque además mencionas algo muy importante y es lo de que esto se amplía a cualquier instrumento, la ejecución correcta, teniendo la mínima inversión de energía y evitando hacer cosas que no sean anatómicamente naturales. Entonces, por ejemplo, en el caso del piano, cuando uno está tocando, pues la idea es que la mano esté, yo estoy aquí conversando ahorita con ustedes y estoy así, pero no estoy hablando y no tengo como mi mano así, o no estoy con los codos así hablando, porque no es una postura anatómicamente natural o normal, biológicamente, digamos, natural o común. Entonces, lo mismo, si yo estoy allá sentado en el piano, cuando empiezo a tener ciertas posturas que no son recomendables, ahora no quiero decir que no se pueda, porque en esto no es como que hay una última palabra y de lo que se puede y lo que no se puede, pero no es lo recomendable. Si yo estoy demasiado tenso y estoy haciendo movimientos que no corresponden, si estoy tocando el piano y estoy con las manos un poco colgadas, cuando empiezo a hacer esto me va a empezar a tensionar, porque normalmente yo no ando así, o sea, yo no voy caminando por la calle con las manos así, y entonces si me quedo así 60 segundos, pues ya se me revienta esto del dolor porque no voy a aguantar. Y a veces pasa eso, ¿no? Que uno está en el instrumento tan concentrado que está haciendo posturas que no son las recomendadas y no se da cuenta porque está como con la mente en otro lado y después empiezan a haber problemas anatómicos que son sumamente comunes en todos los músicos y a todos nos ha pasado en algún momento en mayor o menor grado, pero es muy importante a la hora de abordar cualquier instrumento. Bien, y muy interesante el dato que nos das de la formación, o sea, es positivo, digamos, la apertura que ha tenido el instrumento dentro de la academia, y que bueno, pues que aquí en Colombia estamos como siendo pioneros en ese sentido. Bueno, ahora algo más de música para nuestro querido público que está ávido de escucharnos. Lo que voy a tocar ahora es un arreglo que yo hice de una obra que hace parte de la agrupación de yo hago parte, Nahual Folclórico. Lleva por título Chagra.
Bueno, ahorita tú nos mencionaste rápidamente acerca de tu agrupación. Tienes una agrupación conformada por músicos de acá del Cauca, me imagino que tienen de otros lados, pero ¿cómo es esa propuesta? Justamente lo habíamos mencionado así, ¿no? Como una propuesta desde el macizo colombiano. ¿Por qué? Porque este es un instrumento que nos pertenece como continente y como Andes, pero pues que sabemos que no es de aquí del Cauca, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es esa propuesta que tú estás haciendo? Un proceso creativo que yo supongo que es, sí, también una construcción colectiva de, bueno, vamos a hacer música con este instrumento que ya existe, pero esta es nuestra propuesta con nuestra música. ¿Cómo ha sido ese proceso hasta ahora? ¿En qué consiste? ¿Y qué significa el nombre de la agrupación también? Pues que me imagino que es por su origen indígena. Bueno, yo pertenezco a la agrupación Nahual Folclórico, soy el charanguista. Nahual Folclórico es una agrupación caucana, payanesa, donde rescatamos los sonidos que tenemos aquí en el Cauca, como los bambucos, los sonidos chirimeros, pero nosotros le damos un toque moderno, ¿no? Con la utilización de instrumentos como el controlador MIDI, que son sonidos electrónicos. Entonces hacemos esa propuesta. Nahual en la cultura mexicana es un ser místico que se transforma en un animal. ¿Y cómo se incorpora acá con nuestro proyecto? Pues nosotros también convertimos la música a un sonido nuevo, una propuesta. ¿Y cómo entra en el charango? Pues bueno, pues con mi interpretación y pues con el trabajo de todos los chicos, somos una agrupación que en su mayoría somos estudiantes de música. Entonces pues nosotros pues como artistas y músicos profesionales pues tratamos de aportar. Y entre ellos, pues mi aporte en el instrumento es que dar un sonido muy caucano. Ustedes escuchan Nahual Folclórico y alguien nos dijo por ahí, ustedes hacen música contemporánea, pero con sabor a territorio. Entonces la gente nos definen así, pues es muy chévere. Y con el charango pues hacemos composiciones, todo el repertorio de Nahual Folclórico pues son composiciones nuestras. Creación colectiva, me imagino. Creación colectiva y obviamente pues el aporte del charango, obviamente con las influencias de los sonidos caucanos. Hacemos un aporte, creamos y el charango influye mucho ahí con la cuestión de las melodías, los arpegios, su rasguear bamboquero. Entonces es una propuesta muy bonita, los invito a que conozcan el proyecto Nahual Folclórico. Esperamos poder traerlos todos a toda la agrupación en otra sesión, sí, para que conozcan, porque es un proyecto muy curioso, sí. La sonoridad es nuestra música de otra manera, entonces uno dice, pues es música propia de otra manera, pero no deja de ser nuestra porque es una música, es una sonoridad latinoamericana. Y propuesta pues porque tengo pensado en hacer un método para charango enfocado a músicas caucanas. Entonces, para mí sería muy genial hacer un método, una cartilla, donde cualquier persona tenga acceso y pueda aprender el charango con influencias de melodías caucanas. Acercarse a la música desde nuestra música, sí, que es algo que se ha propuesto también, sí, desde hace mucho, de una manera de acercamiento a cualquier instrumento, ¿no? Con las músicas y las melodías que uno reconoce y que están dentro de ese imaginario y además que ya llevamos pues por tradición. Y que bueno, ¿no? Pues poder abordar, porque ya decimos, listo, estamos permeando ese medio educativo y además estamos protegiendo ese patrimonio. Muéstranos si es posible algo más, porque ya nos mostraste uno de los temas de lo que haces con tu agrupación, de alguna de esas composiciones o de algo que hayas preparado en ese sentido para ver cómo suena o cuál es la propuesta. La canción que toqué anteriormente, ¿que se llamaba? Chagra. Chagra, ¿qué significa? Es como donde el campesino siembra. Ah, ok. Ajá, el producto. O sea, a veces es tenaz, ¿no? Vergonzoso preguntarlo porque el grado de desconocimiento que uno tiene sobre cosas que son tan nuestras es tenaz. Sí, la obra que yo toqué anteriormente se llama Chagra y hace parte del repertorio de Nahual Folclórico. Fue grabado con bandola y pues yo hice la adaptación para charango. Y bueno, pues
Una canción pues netamente charango pues no mucho, pues porque como es un trabajo colectivo, Sí. entonces pues muy instrumental no, Y no se nos tendría. ahorita están con qué instrumentos en el grupo, o sea, está el charango y está... Tenemos charango, zampoñas, quenas, guitarra, percusión como el cajón peruano, y pues como novedad pues la incorporación de sonidos electrónicos como los teclados, controlador MIDI. Y bueno, eso, más bien me gustaría compartirles un poco, pues digamos, de los ritmos que uno hace, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacemos muchas cumbias y pues no tiene mucho la diferencia con otros instrumentos, pero sí con lo que aporta el sonido. Es un sonido bastante atrapante. Manera de rasguear el repique que se le llama el charango, pues aporta bastante. Entonces aporta bastante a los géneros que se escuchan mucho acá. Que ya conoces. Ajá, y si hablamos en el bambuco ritmo muy autóctono de acá de Colombia, entonces pues... ese 6 octavos, ta 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 ra, ta 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 ta. Entonces aporta bastante y a la hora pues cuando hacemos composiciones ya de canciones pues también el acompañar aporta mucho a nuestros géneros. O sea, que podría decirse un instrumento melódico y armónico. Sirve para las melodías Sí. en caso de los temas, pues donde sea la parte del solo principal, pero también hace las veces de acompañamiento para la voz o para algún otro instrumento melódico. Funciona muy bien. Ok, Funciona excelente. es bastante interesante porque digamos que eso amplía mucho las facetas, el rango de acción del instrumento, que además se convierte en un recurso muy importante a la hora de procesos educativos, ¿no? Como los que tú llevas, porque sabemos que, por ejemplo, en las escuelas o en los lugares donde se hacen distintos procesos formativos en música, digamos que se requiere del docente que sepa un poco de piano, que sepa un poco de guitarra, porque estos dos instrumentos como que engloban esas posibilidades de acompañar, pero también de hacer melodía y de hacer todo esto, pero ahora ya vemos que esa gama se puede ampliar y que bueno, pues que muy interesante además porque tú tienes una propuesta o una iniciativa de crear algo, de aportar algo al instrumento desde lo académico y que bueno, que me imagino que veremos muy pronto por la línea de tu trabajo de grado con esta temática, ¿no es cierto? Bueno, no sé, algo más que quieras tocar antes de pasar a las preguntas, algo que quieras mostrarnos, algún sí, otro pues tema. también mencionar que pues este instrumento se adapta a cualquier género, y ya pues bueno, podemos ver bambucos, pasillos o géneros mucho más populares como el reggaetón, ya hemos visto ¿sí? trabajos. Oh. Entonces le aporta bastante, ¿no? Entonces pues son logros que digamos el instrumento ha hecho, que los productores musicales ya se interesan del sonido. Porque eso es toda una industria, ¿no? O sea, eso es Una industria, sí. digamos que la nueva manera de entender la música, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención, yo creo que todos lo hemos escuchado, cuando vemos esta música, ¿cómo se llama? Bueno, la nueva música mexicana donde incluyen la tuba y que uno ve que ya tienen la tuba en las canciones y en los corridos y todo esto, y es un instrumento bueno, que siempre se había usado y siempre ha existido, pero vemos una nueva manera de entenderlo y de usarlo. Entonces me imagino que eso va pasando en otros campos y también con esto, y pues bueno, interesante, ¿no? Ver una nueva manera de escuchar estos géneros populares o comerciales, porque es como la diferencia, ¿no? Que tenemos con la música no comercial, y que pues es positivo en el sentido de que va a masificar más la sonoridad del instrumento y pues entre más popular sea, mejor por la conservación patrimonial. No sé si quieres comentar algo más, tocar algo más o Sí, alguien. sí, toquemos, por favor. Traje 5 temas. Bueno, entonces estamos precisos. Sí, precisos. Bueno, lo que les voy a interpretar es un arreglo para charango que hizo el maestro Freddy Torreal, maestro charanguista chileno, de la canción del compositor Víctor Jara, que se llama La Partida.
bonito tema, además que es muy insigne. Usted tenía una duda acerca de los materiales de un charango, ¿no? Ahí vienen desde cedro, naranjillo. ¿Eso influye mucho en el sonido? Bastante, bastante. Una muy buena madera da como resultado un muy buen sonido. Entonces, por eso es que vemos instrumentos muy baratos como también instrumentos muy caros. Y eso es parte por la calidad de las maderas y obviamente con la calidad de la construcción del instrumento. Las mejores maderas, pues en lo que yo he tocado muchos charangos es pues jacarandá, ¿no? De granadillo, que en la caja de resonancia rebota excelente. La tapa armónica, en estos instrumentos la tapa armónica es fundamental. Aquí detrás de esta tapita hay unos palitos, por decirlo así, así pegaditos, que esto permite el brillo y la dulzura de un instrumento. Obviamente también con lo demás, palo santo, bueno, eso, maderas hay infinidad. Lo que sí hay que, digamos, comprender es que las maderas influyen mucho para la calidad de cualquier instrumento. Y si hablamos del charango, pues también. Entonces, sí, muy importante. Hablarte de maderas, pues no tengo mucha información porque pues no soy luthier, pero las más relevantes, pues, sí, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿está elaborado con qué? Este está elaborado con cedro. Cedro. Este cedro, bueno, ya lo de acá ya es pino, pues no es un charango muy profesional, pero pues bueno, suena. Lo importante. Lo importante, alguien dice por ahí, no es la flecha, es el indio. Bueno, entonces sí, es más, pues estoy en planes de adquirir un charango profesional y ese charango, pues en sus características deben tener unas maderas excelentes, como también pues su acabado, sus clavijeros. Sí, eso te iba a decir, porque ahora que mencionas esto, claro, las maderas fundamental para cualquier instrumento, además para el violín, para todo lo que tenga que ver con más, bueno, y obviamente para todos los demás instrumentos también, en el caso de los de viento, por ejemplo, la aleación y la combinación exacta de los metales para construir esto es fundamental. Acá, por ejemplo, cuando tenemos estos instrumentos, no solamente eso, sino también, por ejemplo, los pegantes y toda la parte donde se hacen los acabados, ¿no? Entonces no es como que uno llega y hace el instrumento y le echa cualquier laca, no, eso tiene alguna, todo tiene pues una clave, los pegantes a la hora de hacer esto. Por ejemplo, lo tengo presente porque sé que en los pianos profesionalmente se hace así, se usa algo que se llama resina alifática, que es la resina esta que se elabora a partir de los tendones de animales. Sí, que es un pegante pues natural que se hace con todo un proceso, y los tendones dan un pegante que es muy fuerte y que además es natural y que digamos que tiene una respuesta mucho mejor porque afecta menos la madera a la hora de hacer los ajustes, ¿no? Cuando ya es un pegante sintético, algo a base de petróleo o cualquier otra cosa, pues digamos que influye, no sé si muy positivamente en la sonoridad, sí, y se siente la diferencia, ¿no? Sí, lo mismo sí. pasa, por ejemplo, en los pianos, la diferencia que hay cuando todas las partes son de plástico a cuando son de maderas es muy distinto. Y bueno, yo me imagino que las potencialidades en cuanto a maderas deben ser grandes aquí en Colombia. Sé que eso pues es todo un mundo, un universo aparte en cuanto a las maderas como tal, y que aplica pues no solamente para los instrumentos, sino para las mismas tallas. Aquí en Popayán, que tenemos lo de las tallas de las imágenes de Semana Santa, que tienen cientos de años, y uno dice, pero ¿cómo es que dura? ¿No? Todo depende de la madera, o sea, creo que allí el componente vital es la madera. Sí, y también maderas de importación. Bueno, eso hay infinidad, pero sí, influye bastante. Muy buena pregunta, gracias. Es característico, sí. ¿Alguien más que nos quiera aportar, nos quiera preguntar algo? Maestro. Sí, después vamos allá, después de la luz. No, está bien así, tranquilo. Pregunta técnica. Bueno, Sí. hablando sobre las maderas, yo recuerdo cuando era muy pequeño que habían charangos hechos de amarillo. Entonces, pues obviamente por motivos ecológicos y bueno, porque hay unos amarillos que están en vía de extinción, ya no se hacen, pero el por qué lo hacían, o sea, ¿por qué no maderas? Pero ¿por qué el caparazón de un amarillo? No entiendo, o sea, la sonoridad cambia o también pues referente a la pregunta que hacía él. Bueno, yo creo que es más como podría decir como por falta de conocimiento de O tal vez construcción. como algo ritual, ¿sí? Podría ser, sí.
digamos, en aquella época, pues imagino que no había como mucho material o conocimiento compartido para la gente del pueblo. Entonces miraban como darle el uso al caparazón del charango, porque ya está la forma, ¿sí me entiendes? Del armadillo. Del armadillo. Sí. Ya aprovechamos que ya tenemos. Ya tenemos uno y nos ahorramos, bueno, por eso lo que yo expliqué al principio, la forma, ¿no? Característica. Por eso aún se mantiene la forma y es por eso, por el uso del caparazón del armadillo. Porque digamos, si vemos de los charangos peruanos, ellos sí conservan la construcción de una guitarra muy pequeñita, con láminas. Pero en el caso de Bolivia, que utilizaba caparazones, pues yo digo que es más por eso, como te digo, todo viene por tradición oral y digamos, yo afirmarte cómo y el por qué, pues sería incierto. Pero podríamos llegar a la conclusión de que es como aprovechar algo que ya está. algo que ya está. Y bueno, pues unos genios, porque a pesar de eso, de los instrumentos cordófonos que yo conozco, pues es como el único que utiliza algo del animal como caja de resonancia para construir. Sí. Entonces, que quién sabe qué tantas propiedades acústicas tenga, porque no sé si el caparazón como tal sirva, porque esto depende, digamos que lo que le da el sonido, mis colegas músicos me ayudan, espero no equivocarme, pero sí estoy casi seguro, lo que da este timbre característico es la manera en cómo el sonido recorre las diferentes superficies. Entonces, claro, cuando está en una cosa de metal, digamos que la velocidad y la manera en cómo el sonido, las ondas atraviesan este material es diferente a como lo hace con las maderas. No sé si en el caso de un caparazón sea tan bueno, y ahorita me estaba acordando porque hay un instrumento, pero no me acuerdo si es en Hawái, pero yo lo vi elaborado con cocos, o sea, con la cáscara dura de los cocos como tal, lo mismo, ¿no? Entonces era así como un banjo chiquitico, pues con el coco, y entonces aprovecha como caja de resonancia, que como digo, también puede ser más como por una utilización de algo que ya está en la naturaleza y algo más ritual, sí, o sea, como decir, bueno, yo tengo esto, aprovecho la naturaleza y hago esto, que por sus propiedades sonoras, porque no sé si pues un coco sea demasiado resonante, habría que averiguarlo ya puntualmente, ¿no? Pero tiene sus más una explicación, yo lo pensaría por allí, la naturaleza y la conexión con eso, y entonces se hace pues aprovechando ese material. gracias, Master, muy buena pregunta. Y por acá, hola. Listo, hola. Bueno, mi pregunta va en torno a lo último que mencionabas, que iba sobre la música propia. ¿Sí? Ahí, claramente el charango es un instrumento andino, ¿sí? Y las comunidades indígenas, digamos que hay una idea y una preservación, ¿sí? de los instrumentos propios de la chirimía caucana, ¿sí? y más de la chirimía de ciertas comunidades indígenas como la Yanacona, la Nasa y la Mizar, en donde el charango ni siquiera se ve, ¿sí? Mi pregunta va en torno a ¿cómo ha sido ese caminar tuyo en esa búsqueda de incorporar el charango en la música tradicional caucana, ¿sí? ¿Y qué estrategias, ¿sí? se te han ocurrido, has hecho, ¿sí? para que no te vaya mal, lo pongo así, ¿no? Porque claramente hay un recelo fuerte, ¿sí? En que, y bueno, mi pregunta es, ¿y si más si uno no es indígena? ¿Sí? Y más si uno no es indígena, ¿sí? Que el recelo es mucho más fuerte, ¿no? Digamos que eso iba mi pregunta, ¿no? No, excelente, gracias, Master. Y yo complemento porque claro, yo creo que tú también haces referencia al peligro, que obviamente es un peligro latente de la apropiación cultural, ¿no? Que uno dice, claro, yo no estoy inmerso en esta cultura, pero ¿cómo hago mi propuesta? Siendo muy respetuoso de lo que ya existe, siendo muy cuidadoso de no intervenir hasta el punto de modificarlo, porque claro, yo por ejemplo digo, no, yo, en mi caso, ¿no? Yo no conozco mucho de las músicas del Patía, por colocar un ejemplo, entonces digo, no, yo me voy para allá y entonces voy a empezar a hacer tal propuesta, hasta qué punto soy observador participante, y hasta qué punto también ya le estoy aportando, porque estoy diciendo, listo, yo estoy haciéndolo muy discretamente, pero además le estoy ayudando a tomar fuerza. Es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque eso tiene unas connotaciones no solo desde lo musical, del oficio artístico, sino también desde lo sociocultural.
Sí. y desde lo político incluso, ¿no? Político entendido como sujetos políticos de participación. Muy buena pregunta. Bueno, es muy interesante porque eso ha pasado en los inicios de este instrumento. Países como Bolivia, Perú, son países que son muy fuertes, pues, las comunidades indígenas. Sí, el movimiento, digamos, en torno a la comunidad indígena. Y como es un instrumento que nació en esas comunidades, claro, la tradición es muy de conservación, y resulta y pasa que cuando ese instrumento estaba en agrupaciones ya muy populares de la región, pues entonces el instrumento se empezó a comercializar. Y hubo esa polémica porque ya el instrumento, como da un sonido, un color muy bonito, pues se adaptaba a otros géneros. Y entonces había la pelea como, o sea, no lleven el charango a otros géneros. Contextos o a otros medios. Ajá. Entonces es un, digamos, no sé si llamarlo problema, pero es algo que pasa. Que pasa desde que el instrumento lo quieren, digamos, no que se globalice, sino que se conserve como es. Pero pues hay que tener en cuenta que pues la música llega a la persona que sea, y como sea, pues uno quiere aprender y quiere explorar con el instrumento en otros géneros. Sí, entonces ya vemos que el charango está en música popular, como lo mencionaba antes, en reggaetón, bueno, infinidad de música popular. Pero pues hay que entender que pues sí es un instrumento que nace en estas comunidades, pero quiere expandirse más. Y tal vez sea inevitable, Sí. ¿no? Entonces, claro, yo soy muy cuidadoso en ese sentido, porque si nosotros vemos en la cuestión de nuestras músicas tradicionales, no se ve este instrumento como tal. Hablando particularmente de las caucanas, ¿no? De caucana, ¿no? O sea, ritmo muy autóctono de acá de Colombia son los bambucos. Y si en el centro del país los bambucos se tocan con tiple, con bandola, los bambucos, digamos, del Pacífico con instrumentos más de percusión, pues aquí en el Cauca tenemos algo muy característico, es que los bambucos son con flautas. La chirimía. Las chirimías. Entonces, pues yo soy muy cuidadoso porque, claro, la cuestión de lo tradicional, pues de cómo incorporarlo, pues estoy como en la tarea de empezando como en el acompañamiento armónico, como también como adaptar melodías de chirimías al instrumento. Entonces se podría decir que es como también ayudar que por medio del instrumento conozcan melodías caucanas, adaptaciones que se hacen al instrumento. Entonces, y obviamente en la creación, pues también muy importante el tener en cuenta cómo estructuralmente están estos géneros, porque hay que respetar mucho eso. Y bueno, pues crear, ¿sí? Entonces uno podría hacer melodías, acompañamientos, respetando, digamos, las tradiciones. Pero más que todo, digamos, un trabajo que podríamos hacer ahorita es adaptar melodías de chirimías caucanas al instrumento, como lo hacía el maestro Clemente Díaz con el sotareño, que con la canción Sotareño, muchos la conocen, chirimía, adaptó esta canción a guitarra clásica. Entonces mucha gente conoce gracias a eso. Entonces para mí yo creo que eso es muy importante, el aporte que hace el instrumento. Ahora bien, si yo puedo hacer ese aporte con el charango, yo digo que pues eso sería muy valioso, muy de que conozcan nuestro folclore, de que conozcan que aquí en el Cauca tenemos música muy bonita. Entonces, pues no sé si eso responde a tu pregunta, maestre. No, pues es que hay un asunto y claro, digamos que yo lo enfatizo mucho en la tradición, ¿sí? Porque una cosa es un bambuco, no, es que bueno, hay varias cosas que suceden al escucharte. O sea, cuando hablas de la incorporación a la música autóctona caucana, o sea, ahí mi pregunta ya te la cambio y es como ¿a qué música en particular o a qué ritmos del Cauca te refieres? Porque digamos que si me hablas sobre música, digámoslo así, propia del Cauca, yo te voy a la música indígena y particularmente a la música de chirimía,
donde el charango no está, ¿sí? Y donde si el charango llega, va de una u otra manera a modificar, ¿sí? A modificar una tradición La esencia misma, sí. que se está manteniendo y se está, digámoslo así, de una manera luchando para que permanezca, ¿sí? Y se haga notar, digamos, porque es que hay un asunto y es que tú vas en un camino de adaptarla a un instrumento distinto y ellos van por un camino de mantenerla con los instrumentos en la que están, ¿sí? Entonces ahí hay dos cosas distintas, ¿sí? Digamos que mi idea principal es, yo lo que te diría ya como por experiencia en la danza, ¿sí? En la danza como tal, sería, si es tu interés, ¿no? Ir por la música indígena, sería como que camines con la comunidad y construyas con ellos, ¿sí? O sea, no que llegues a tomar algo del otro y hacerlo tuyo, ¿sí? ¿Qué es lo que estás haciendo de una u otra manera? Porque tú tomas un saber de otro y lo haces tuyo en el charango. ¿Sí no sé si me Sí. Y eso es, bueno, sí es el asunto, ¿no? La idea inicial desde lo que es caminar y construir algo en colectivo, ¿no? Para no chocar, y si es de chocar, pues no chocar tan fuerte, ¿sí? No sé, hay que Sí, pues Sí, yo complemento un poco eso porque también quiero, o sea, saber qué te has encontrado en ese sentido, o sea, es decir, qué hallazgos hay, ¿no? Es decir, hay mucha resistencia o hay como complementariedad de que digan, no, pues mire, está bien, bienvenido, porque depende de la comunidad, depende del estilo de música. Hay círculos muy cerrados que te dicen, no, mire, esto me lo deja quieto, no lo mueve. Hay otros que tal vez sean mucho más abiertos. ¿Qué experiencias y qué hallazgos has tenido en ese sentido de esa búsqueda? Porque de todos modos pues sigue siendo una búsqueda, ¿no? Claro, en ese sentido sí, hay que ser bastante cuidadoso, pero mi trabajo no va mucho a como a incorporar el charango pues a estos estilos. Más bien es que por medio de mi charango, del charango, es que conozcan nuestros sonidos, nuestras melodías. Es más, ahorita con el proyecto Nahual Folclórico estamos trabajando en un álbum y entre las canciones está una canción que está a ritmo de bambuco patiano. Entonces, el bambuco patiano es muy característico, su requinto, su estilo de tocar. Entonces también es muy agradable de tener esas ideas y pasarlas al charango. Entonces, claro, Master, yo muy cuidadoso con eso. Es más, prefiero, digamos, no meterme ahí en ello, porque, claro, no quiero... Es un terreno complejo. Exactamente, sí. Además que son los límites, son muy desdibujados, ¿no? Es decir, hasta donde yo... exacto, por ejemplo, lo que está pasando ahorita con las marimbas de chonta, que uno dice es un instrumento muy interesante y uno acostumbrado a escucharlos en las comunidades, pero ya ahora sabemos que se han masificado, que ya los fabrican en masa, o sea, es una cosa de producción en masa. O sea, antes uno tal vez quería comprarse una marimba de chonta, entonces como que se iba a algún lado donde alguien que la conocía la fabricaba y uno lo tocaba allá y bueno, era algo casi exótico. Y ya ahora se está masificando y uno dice, bueno, esto es bueno o es malo, no lo sabemos porque es un juicio que se hace a posteriori, pero... entiendo esa cosa, porque claro, los límites son muy delgados, hasta donde lo doy a conocer y hasta donde ya estoy haciendo otra cosa que lo está cambiando en su esencia. Creo que alguien alzó la mano. Sí, hola. Hola, qué pena. Es que... vale, no. Gracias, Master. Respecto a lo que hablaba acá la pregunta anterior y lo que estabas respondiendo tú, Sí. creo que es que también hay que ver un reto muy grande que tienen las comunidades y volver a la tierra, y es que los chicos que están saliendo de las comunidades ya no tienen ni siquiera la apropiación de su propio lenguaje, no van a poder defender, ¿no? Entonces el hecho es, yo creo que con estas mezclas y las cosas que están saliendo nuevas, creo que yo ya con una balanza que mezcla andino con patiano, ¿sí? Sí, y él conozco. decía, yo trato es de que estos chicos, nuevos chicos que están saliendo y que se están deslumbrando por lo comercial que están dando, no pierdan sus raíces, que sigan atraídos a
a bailar, que sigan atraídos a lo suyo, y hay que modificarse un poquito para poder atraerlos, ¿no? Entonces yo creo que eso también es importante porque ya los chicos están compitiendo. Yo tengo un compañero que es docente y él dice, es duro competir de que ya no se quiten su traje típico, ¿no? Es duro competir contra el internet, con las redes sociales. Ajá, y hay mucha gente de los que estamos aquí, yo soy mestiza, ¿no? Pero los que son indígenas, hasta ellos mismos ni siquiera saben su propia lengua, están apenas aprendiendo la medio escribirla, medio pronunciarla, ¿no? Entonces es un reto grande para los que son docentes aquí, para los que son músicos. Estamos educando, ¿no? Todos estamos educando de una forma o de otra. Vale, gracias. A ver, ¿qué sigue? Juan Sebastián, creo que veo, y por sí. Bueno, yo no sé, como músico creo que uno debería tener una perspectiva, yo lo hablo desde la parte musical, que la música es universal. La música une fronteras, une personas. Pienso que si nosotros nos volvemos muy cerrados a abrir la música, pienso que no va a trascender. La música es para que trascienda y se siembre hacia nuevas comunidades, no es solo para una comunidad en particular, es universal. La música no se puede encerrar. Vale, pues sí, muy interesante. Yo soy muy de esa onda de lo que decía al inicio, ¿no? La música es un lenguaje común a toda la humanidad, que ya tenemos estilos, que ya tenemos instrumentos, cosas más propias, pues como todos, ¿no? O sea, digamos que todos somos comunes en que tenemos ojos y que tenemos sentidos, pero cada uno los usa o los emplea distinto. ¿Alguien más? No sé, creo que estabas... ¿Alguien más por allá? Ah, sí. ¿Don Guillermo? Ok. Otro apunte ahí, yo creo que estamos hablando todos aquí de conocimiento, ¿no? Que de pronto en algún momento alguien se lo dio gratis o lo escuchó gratis y lo enamoró, ¿no? Y hoy pues está él formándose y acá, pues nunca acaba de formarse, y yo creo que el conocimiento debe pasarse gratis, ¿no? Entonces, no creo que sea apropiado restringirlo, ¿no? Pues como retenerlo. O sea, tú mencionas algo muy interesante, es como la tendencia actual de ciencia abierta, ¿no? Conocimiento está y a expandirse y a abrirlo bueno, todo el que quiera llegar a eso. Y bueno, pues justamente esa es la idea de estos espacios. Sí, decir, mire, tenemos esto, desde el Cauca estamos haciendo esto, estamos creando esto, hay unas propuestas, hay algo que conocemos o desconocemos más o menos. Particularmente, lo confieso, o sea, desconozco muchísimo de todo esto, entonces me parece súper interesante porque yo aprendo mucho también en la conversación y me entero de un montón de cosas que no sabía. Entonces, qué bueno que estos espacios vayan siendo de creación de conocimiento, de debate, de puntos de vista y pues que empecemos a conocer toda esta variedad y esta gama de patrimonio que tenemos y de propuestas. Entonces, bueno, yo creo que para no alargarnos más, porque ya estuvimos un buen rato conversando, quiero agradecerles muchísimo, primero porque nos han acompañado, han sacado parte de su tarde, de su tiempo, han venido aquí, nos han escuchado. Les agradezco también pues al museo, al espacio que han generado, a nuestro invitado del día de hoy, que yo espero que no sea la última vez y que además creo que todos vamos a estar muy pendientes de la evolución, sobre todo de ese trabajo, de esa propuesta digamos pedagógica, didáctica a la hora de hacer un material para el aprendizaje del instrumento. Y bueno, la invitación también, aprovecho de una vez porque este espacio lo estamos repitiendo cada mes, el último jueves de cada mes, entonces para que ya saben, acá es su casa, vamos a estar con actividades siempre con un invitado especial que nos va a compartir algo de música, vamos a conversar, esperamos tenerlos sí, con esta participación tan masiva. Muchísimas gracias por todos sus comentarios, por su tiempo que es tan valioso y bueno, maestro, nuevamente muchas felicitaciones y un aplauso pues para nuestro... Verdaderamente muy agradecido, no esperaba que viniera tanta gente, que se llenara el sitio. Estamos llenos total. Eso motiva de que el instrumento aporta, les llama la atención, quieren aprender y bueno, bastante muy agradecido. También agradecer públicamente a Felipe Ruiz que me ayudó a ayudar a organizar pues la parte de la conversación. Ya. Entonces, muchas gracias para él.
Y bueno, pues para finalizar, Hay un tema de hay plus. Ah, bueno, lo vi. traje 5. Pero Para finalizar, bueno, una canción que me gusta mucho interpretar es el ritmo de Wayne, un ritmo muy característico del sur. ¿ritmo de qué, perdón? Del sur, de No, pero ¿cómo se llama? Wayne. Wayne. Ajá. Bueno, espero les guste y bueno, nuevamente agradecerles, muchas gracias. Y esta canción lleva por título Wayne de Mayo. Bueno, rectifico afinación. Muchas gracias. Gracias. Tengo un personaje.